Bienvenido a un nuevo video de esto que es PLC Systems, una secuencia de videos orientada a la solución de problemas con PLC. En esta ocasión estaremos trabajando con lo que son secuencias con problemas. En muchas ocasiones nosotros podemos diseñar una secuencia basada en el método intuitivo. Sin embargo, muchas veces no se tiene el comportamiento deseado, tal como se muestra por ahí en el diagrama. Nosotros queremos una secuencia que arranque un cilindro A más a través de un start, luego regrese y luego empiece un cilindro B a avanzar, luego el cilindro C y finalizamos con el retroceso del cilindro B y el cilindro C. Sin embargo, muchas veces se producen arranques inesperados, tal como lo muestra la parte azul. Entonces, en este video te enseñaremos cómo solucionar ese tipo de problemas cuando el método intuitivo no es suficiente para solucionar nuestra problemática. Y aquí atacaremos principalmente el método cascada para la solución de secuencias. Si estás listo, comencemos. Partiendo de un diagrama de conexión para lo que son nuestros sensores y nuestros actuadores para cilindros de doble efecto, tal como se muestra en el plano de entradas y salidas digitales y el diagrama electroneumático, muchas veces se tienen comportamientos inesperados, tal como lo muestra por ahí el diagrama espacio-fase en la sección azul. Nosotros deseamos el comportamiento de lo graficado en rojo, sin embargo, arrancan anticipadamente ante la solución de una secuencia. Para que tengas una idea de por qué pasan estos efectos, es necesario analizar el método intuitivo, ya que en el método intuitivo pues partimos de lo que es un sensor anterior para poder dar accionamiento al actuador siguiente. Para poder hacer este análisis, lo que tendremos que hacer es revisar por pares, en este caso A más y A menos, que corresponden a las activaciones del primer cilindro. Posteriormente analizaremos B más y B menos y finalizaremos con el análisis de C más y C menos. En la señal del start que se genera un pequeño pulsito, y este pequeño pulsito se lo hemos asignado al actuador A más, es decir, hemos hecho esto que mostramos en la gráfica, un pequeño pulsito que arranca el A más de ese actuador. Analizando A menos hemos decidido usar el A1 que marca el fin de carrera, de que ya se extendió el cilindro, y esto produce una pequeña señal de activación tal como lo muestra el gráfico. Entonces se podría decir que el fin de carrera del primer cilindro activa a sí mismo a su retroceso. En este caso podemos observar que las señales de arranque y retroceso para el cilindro A son activados en forma adecuada, ya que se producen en el momento deseado, por lo cual marcaremos A más y A menos como una secuencia correcta. Ahora, pasándonos al caso de B+, para analizar el B+, necesitamos observar lo que pasa en el sensor A0, ya que el sensor A0 pues se activa cada vez que nuestro cilindro A está en reposo, tal como lo muestra el pequeño gráfico en azul. Por otra parte, cuando analizamos B-, hemos dicho que depende de C1, donde C1 es una señal que se genera cuando el cilindro C está en su posición extendida, tal y como lo muestra el gráfico que está junto a C. En el caso de B+, hemos dicho que el B+ viene accionado por lo que es A0 y B- por el C1, entonces estas señales se transfieren a sus actuadores, generando las siguientes secuencias de arranque. Ahí nosotros podemos observar que el B+ está presente desde el inicio de la secuencia, y es por lo que se genera un arranque inesperado en ese momento. Entonces la lógica que le hemos dado al arranque de B+ es incorrecta, ya que me produce este arranque inesperado dado por el sensor A0. Otro efecto interesante que podemos observar
es que hay dos señales que se traslapan. El segundo accionamiento de B+, que está en la fase 2, nunca deja de existir. Y posteriormente mandamos la señal de B- en la fase 4. Y sin embargo, el B+ aún sigue activado. Es decir, B+ y B- están activados entre la fase 4 y la fase 5. ¿Esto qué nos produce físicamente? Hemos de recordar que el cilindro B está gobernado por una válvula 5.2 con accionamiento eléctrico, y hemos de recordar que este tipo de válvulas, cuando nosotros energizamos ambos lados, no se produce movimiento. Entonces esto implica que el retroceso del cilindro B no va a ocurrir, dado que estaba previamente activado el B+, y cuando ocurre B-, pues simplemente no será tomado en cuenta, ya que están siendo energizados los dos medios eléctricos al mismo tiempo, impidiendo su movimiento. Por otra parte, el que B+ haya arrancado previamente, hay que recordar que esto afecta al cilindro C. Entonces también va a ocurrir un arranque inesperado en el cilindro C, tal como lo muestra la figura. Una vez dicho esto, pues recordamos que la secuencia de B+ es una secuencia incorrecta, debido a que A0 está presente antes de lo que requerimos para generar el accionamiento de B+, y por lo cual es una asignación incorrecta. Por otro lado, B- es correcta, ya que inicia en el momento apropiado para generar el retroceso del cilindro B. Sin embargo, esto no va a ocurrir, el retroceso no va a ocurrir debido a ese traslape que hemos mencionado anteriormente. Ahora bien, analizando el movimiento de C+, C+ depende de B1, y B1 es un sensor que genera un accionamiento cuando el cilindro B está extendido, tal y como se muestra en azul en el diagrama espacio-fase. Si analizamos por otro lado C-, C- depende de B0, que también está colocado en la misma línea de B, y este genera un accionamiento cuando el cilindro B está en reposo, es decir, la línea azul más tenue. Como habíamos mencionado, B1 es trasladado a C+, y B0 es trasladado a C-, tal y como lo muestra el gráfico. Los accionamientos no generan traslapes, entonces ya llevamos un punto a favor. El C+ se genera en un momento adecuado, que es cuando recién quiere arrancar el cilindro. Respecto al C- hay dos activaciones, una en el momento correcto del lado derecho y una inesperada del lado izquierdo. Sin embargo, el lado izquierdo genera el retroceso, que es justamente lo que queremos que pase en ese cilindro. Y al no traslaparse con el C+, pues esto genera que al menos la secuencia de C+ y C- está correcta. Entonces marcaremos esos movimientos, esas asignaciones como una lógica correcta. Recapitulando, las secuencias que hemos generado a través del método intuitivo están bien, a excepción de B+, que al estar mal, pues generan un arranque inesperado, tanto el cilindro B como el cilindro C. Para corregir esta lógica, una de las formas es proceder a través del método cascada, donde el método cascada pues ya no requiere el análisis del diagrama espacio-fase, simplemente un conjunto de pasos que consiste en la agrupación de actuadores que tengan diferente letra de forma consecutiva. Una de las características que tiene el método cascada pues es de que si nosotros tenemos en este caso 3 grupos, porque hay una secuencia de letras diferentes o actuadores con letra diferente,
este método requiere la memoria básica que se genera en un PLC. Sin embargo, una de las cosas que tiene este método es que si nosotros en este caso tenemos 3 grupos, pues se ocupan n-1 grupos como memorias. Entonces, si tenemos 3 grupos, en este caso ocuparemos 2 memorias eléctricas. Sin embargo, este esquema de grupos se puede reducir siempre y cuando, si el último grupo tiene letras diferentes al primero, esto se puede reordenar tal y como se muestra en la parte de abajo, tal que ahora empieza B-, luego C- y luego A+, y luego la secuencia que estaba antes en el grupo 2. Entonces, esta forma de agrupación reducida ya nos generará 2 grupos, y por lo cual solamente requeriré una memoria para poder generar mi secuencia. Hemos de recordar que la estructura básica de una memoria es un sistema de enclavamiento, que tiene una señal que genera el enclavamiento y otra señal que genera el desenclavamiento. Para este método, nosotros tomaremos como grupo 1 la memoria negada, ya que en cuanto arranca el PLC, la memoria no ha sido energizada y esta iniciará con un 0. Y al iniciar con un 0, pues se activará el grupo 1. El grupo 2 estará dado por un contacto normalmente abierto, que necesitará ser activado a través de la activación del grupo 2 que se muestra en las condiciones. Y la condición de desenclavamiento pues tendrá que ver con el grupo 1 y lo marcaremos como activación del grupo 1. Entonces tenemos condiciones para que cambie de grupo. Si yo genero la activación del grupo 2, entonces actuará todo aquello que esté conectado al contacto normalmente abierto. Si genero la activación del grupo 1, entonces tomará efecto todo aquello que esté conectado al normalmente cerrado de la memoria. Para el método cascada, una vez que ya tenemos el grupo reducido, la asignación de grupos reducidos, pues hay que generar una tabla de trabajo. Esta tabla de trabajo estará conformada por los grupos, los actuadores que están en cada uno de los grupos y el sensor que indica que ya se generó esa secuencia. Por ejemplo, B- genera el B0, C-, cuando ya llegó a retroceso lo marca el C0, cuando A+ ya llegó a su avance es A1 y así sucesivamente. El primer paso es hacer conexiones directas respecto a cada grupo, donde cada grupo alimentará directamente al primer actuador de la secuencia, tal y como se muestra en la flecha verde. Para todas aquellas secuencias después del primero, este tomará la regla de que serán alimentadas de la memoria del grupo junto con el sensor de la secuencia precedente. En el caso de C-, la secuencia precedente es B-, entonces tomamos el sensor que marca que ya se generó esa secuencia, que en este caso es B0, y vendrá alimentado también del grupo 1. En el caso de A+, la secuencia precedente es C-, por lo cual tomaremos la alimentación de A+ a través del sensor C0 y también del grupo 1. Hasta aquí hemos de notar que A1 y C1 no han sido tomados en cuenta. Estas señales, que son los últimos sensores de cada grupo, tomarán las posiciones de activación de la memoria que genera el cambio de grupo. A1 será la señal que active al grupo 2 y C1 será la señal que active al grupo 1. Una vez que hemos hecho estas asignaciones, pues esto será transferido a nuestro ladder, recordando la estructura de memoria básica, el camino que toma el grupo 1, que es el normalmente cerrado de la memoria,
el grupo 2, que es el normalmente abierto de la memoria, y ahí es donde vaciaremos el contenido de nuestra tabla, quedando de la siguiente manera. Si transferimos el contenido de la tabla a nuestro lenguaje ladder, hemos de notar que hemos colocado cada uno de las flechas, los sentidos que hemos colocado, pues prácticamente se han colocado fácilmente en nuestro ladder. El camino del grupo 1, que era referente a la memoria normalmente cerrada, han tomado los mismos caminos que se han generado en la tabla de trabajo. El grupo 1 alimenta directamente al B-, que era la flecha verde. El grupo 1 luego alimenta en conjunto con B0 al distribuidor C-. El grupo 1 en combinación con C0 alimenta al distribuidor de A+, y la misma secuencia ha sido generada en el grupo 2, que prácticamente esto se ha convertido en un vaciado de la tabla, o una tabla prácticamente se ha convertido en un ladder de forma sencilla. Hemos de recordar que la secuencia original llevaba un pulsador de start que iniciaba la secuencia de A+. Cuando nosotros tenemos en este caso un pulsador de arranque, pues lo único que se hace es colocarlo en serie con la condición que activaba el A+, a través de la tabla de trabajo, tal y como se muestra en la figura. Entonces, la primera secuencia, que era más, depende de que el C0 esté en reposo y también que se haya presionado el botón Start. Esta lógica pues ya simplemente la pasamos a nuestro PLC en su forma compacta, o dependiendo del software en su forma extendida. Entonces pues vamos a proceder a pasar esto al PLC. Una vez que hemos solucionado la lógica de nuestro programa, si nosotros lo pasamos a TIA Portal tal como lo estipulamos, aquí está la parte de la memoria que hace el cambio de grupos. Aquí está el grupo 1 en el Network 2 y aquí está en el Network 3 lo correspondiente al grupo 2. Entonces, al correrlo en simulación, apoyados con el Fluid Sim, voy a darle el pulso de Start. Ahí está, A más, regresa, A menos, B más, C más, B menos y C menos. El método cascada ha solucionado nuestro problema. Si te ha gustado este video, recuerda regalarnos un like, suscríbete al canal. Recuerda que si te suscribes al canal te estarán llegando notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido a este canal. Nos vemos en un próximo video de esto que es PLC Systems, una serie de videos orientada a la programación de PLCs. Nos vemos en la próxima.